Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Tengan un día más de paciencia. Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Florcita bombona, toda lista para nosotros, ¿verdad? Verdad, aló, muy buenos días. Les quiero contar una historia increíble que lamentablemente es verdad. Hay 2 personas desaparecidas en el Amazonas, en Brasil, desde hace 10 días. Ay, la puta madre. Uno es un periodista británico que vive en Brasil desde hace muchos años, como 15 años, y se llama Dom Phillips. Ustedes recuerden este nombre, Dom Phillips, tiene 57 años. Otro es Bruno Pereira, 41 años, especialista en todo el universo indígena de Brasil. Resulta que Dom Phillips viene escribiendo un libro sobre una zona del Amazonas que se llama Valle do Javari. Este periodista, colaborador del New York Times, el Washington Post, etcétera, viene escribiendo el libro sobre esta zona del Amazonas que es, para que se den una idea, tan grande como algunos países, o sea, tan grande como Marruecos, como Portugal, es grande. Y es todo selva y ríos, selva y ríos. Y es una zona donde pasa de todo. Por ejemplo, hay pueblos originarios en esa zona que no tienen ninguna conexión con los gobiernos de turno. Y cuando digo conexión me refiero a que solamente en raras excepciones están dispuestos a recibir ayuda o asistencia, incluso cuando lo necesitan. O sea, son los pueblos que deciden estar más aislados. Pero no es una zona que solamente está poblada por indígenas, sino que ahí también vienen denunciando que hay pesca ilegal, minería ilegal, incluso hay sospechas de narcotráfico en ese territorio, porque es un área brasileña próxima a las fronteras con Perú y con Colombia. Entonces este periodista Dom Phillips ya venía yendo varias veces a este Valle do Javari y ya estaba terminando este libro respecto a esta zona y decide volver a ir. Me queda un poquito más, vamos a buscar las últimas informaciones. Y va con este muchacho, Bruno Pereira, que tiene alta experiencia en diálogo con los pueblos indígenas, y este especialista Pereira, muy respetado en los pueblos originarios, había recibido varias veces amenazas en ese mundo de mineros clandestinos, porque hasta acá podía ser, se perdieron en el Amazonas, ¿no? Pero amenazas en ese mundo de mineros clandestinos y gente que tiene sus mafias en este rincón del Amazonas. Bueno, entonces el 5 de junio fue la última vez que Dom y Bruno tuvieron contacto con sus conocidos cuando iban llegando a esta zona. Las familias de ellos están declarando que no tienen esperanzas de encontrarlos con vida. Y resulta que hace un par de días apareció una mochila que se comprobó que era de ellos. El Cuerpo de Bomberos de Brasil encontró esta mochila con una computadora y otras cosas, y ahora se abre una nueva arista en esta historia. La sospecha que surge ahora en el entorno de los 2 desaparecidos y en las manifestaciones que se están haciendo en Brasil para que esto se esclarezca y que son bastante contra el gobierno de turno, es que el gobierno de Bolsonaro tiene algún vínculo con lo que pasó o con las mafias de la zona. ¿Por qué? Bueno, les cuento datos polémicos y nos ponemos a pensar. Lo primero es que hace un par de días Bolsonaro medio que les echó la culpa a estos 2 muchachos por haberse metido en una zona peligrosa. Esto lo hemos escuchado tantas veces, desde la pollerita corta hasta Santiago Maldonado, ¿no? La segunda es que la búsqueda por saber de ellos empezó bastante más tarde que la denuncia de las familias. Entonces están diciendo, ¿qué pasó en esas primeras horas, en esos primeros días en que no activaron la búsqueda? Después, esta no se puede creer. Según el diario británico The Guardian, el embajador de Brasil en Reino Unido, porque este muchacho, este periodista que les digo, que se fue a vivir a Brasil hace más o menos 15 años, es del Reino Unido y tiene a su familia en Reino Unido. Entonces, según este diario, el embajador de Brasil en Reino Unido llama a la familia del periodista y le dice que habían encontrado los cuerpos. Y esto es falso. Apa. Entonces, bueno, después se supo obviamente que todavía no aparecieron. Entonces se podría pensar que alguien, o sea que no va a ser el embajador el que va a decir algo por decir, y uno piensa, bueno, alguien le tiró mal la data al embajador, y quién va a ser sino el gobierno de Bolsonaro, con quien el embajador está en permanente comunicación por este tema. Y quizá la más polémica de todas, hay un detenido que podría ser una persona que hace actividades ilegales en la zona, él y su hermano en realidad, pero le encontraron municiones que solamente pueden ser utilizadas por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué este señor tenía municiones? Todavía no lo explicó. Y cuando lo llevaron detenido, sus abogados
eran 2 funcionarios provinciales. Polemiquísimo. Cuando esto se difundió, renunciaron los funcionarios a esta defensa de este hombre, pero todo queda ahí en la sospecha. Lo concreto es que hay 2 hombres desaparecidos en el Amazonas, en una zona plagada de mafias, y el gobierno de Brasil no solamente no está ayudando a la búsqueda, sino que la está complicando, así que no perdamos de vista esta historia que en algunas cosas nos recuerda a la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado. No da lo mismo, evidentemente, el lugar que ocupa el gobierno, al menos en la búsqueda de la persona desaparecida, ni hablar si además el gobierno participó de su desaparición. Esto me recuerda muchísimo, viste que yo tengo a mi amiga la monjita, Sí. que está trabajando ahí, Sí. en esa zona. ¿En esa zona del Amazonas? En esa zona. Y te cuenta, o sea, en esa zona, en la como una triple frontera, Sí. un poco de Perú, un poco de Brasil, donde los límites se corren todo el tiempo porque no es mi jurisdicción, es de otro, pero las mafias, la prostitución, la droga, todo sucede A la en ese orden lugar. del día. Todo sucede en ese lugar, todo junto. Así que seguramente cuando empezaron a averiguar, mucho no debe haber gustado. Y cuando vuelva la monjita, que nos cuente todo. Porque... Le voy a llamar ahora que me estás contando esto, le voy a llamar a ver qué sabe de todo esto, pero tampoco la voy a complicar, ¿no? No, por supuesto. Pobre la monjita. O sea, ella fue a trabajar justamente con los colegios y con las chicas para que se termine el chinaje, para que no las casen a los 12 años, no las prostituyan a los 12 años y las entreguen a los prostíbulos. O sea, trabaja de otro lugar, pero bueno, estas cosas suceden mientras nosotros estamos preocupándonos por pelotudeces. Esto en Brasil, además en las calles de Brasil, está generando mucho ruido, así que enterémonos.